Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. El INPE finalmente ha determinado que Alberto Fujimori puede ser recluido en el penal de la Diroes, en el penal del Fundo Barbadillo, donde ya estuviese antes de ser indultado en una gracia presidencial bastante controversial desde el año 2007 para adelante. El ministro de Justicia, en declaraciones a RPP Noticias, ha dicho que espera que en 5 días se le dé el alta al expresidente. Rob Reina está desde buenas horas ya en los exteriores de la Clínica Centenario, donde han llegado, evidentemente, como es habitual, simpatizantes fujimoristas, y nos tiene a esta hora un despacho de último momento. ¿Cómo estás, Rob? Buenas noches, te escuchamos. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, estuvimos toda la tarde haciendo el resguardo a la salida del expresidente Alberto Fujimori, que como bien sabemos, el INPE determinó que el penal de Barbadillo será el centro penitenciario en el cual él cumplirá su condena y que además presta las garantías para que él pueda continuar su tratamiento médico. Justo inmediatamente después de que salió a través de redes sociales este pronunciamiento del INPE, llegaron un contingente de simpatizantes de Alberto Fujimori, quienes con banderolas, con pancartas, con polos. Ellos tenían polos, pero polos donde salía Keiko. Sin embargo, era claramente que prestaban su apoyo a Alberto Fujimori. Empezaron a lanzar arengas a través de megáfonos, bueno, obviamente brindándole apoyo a su líder, ¿no? Sin embargo, con el transcurrir de las horas, este grupo de simpatizantes empezó a hacer mucho más, empezó a hostigar directamente a la prensa, empezaron a acusarnos, lanzándonos improperios, bueno, generalmente palabras que un reportero a veces ya está acostumbrado que le digan. Sin embargo, el asunto se tornó un poco más complicado cuando al momento, previa a la salida del abogado César Nakazaki, quien llegó aproximadamente a las 7:30 de la noche para conversar con su cliente, previa a su salida, cuando nosotros hicimos un despacho para salir en vivo, empezaron allá, este tipo de agresiones ya se materializaron con manazos, con empujones, con insultos. Incluso llegó un momento en el cual el equipo de RPP estaba transmitiendo y prácticamente ellos nos rodearon para insultarnos, para gritarnos. Una señora me lanzó un manazo arrebatándome los audífonos cuando nosotros lo único que estábamos haciendo era cumplir nuestra labor. Luego de esto, César Nakazaki se retiró en su vehículo y no dio mayores declaraciones a la prensa, únicamente cerró las ventanas y decidió tomar raudamente la calle Paseo de los Andes. Hasta el momento todavía siguen estos simpatizantes fujimoristas esperando a la salida de Alberto Fujimori. Sin embargo, lo que se espera puntualmente es que los médicos de Alberto Fujimori de la Clínica Centenario le den el alta para que él pueda ser trasladado. Esa información que tenemos hasta el momento, Jaime. Bien, lamentable esto, Rob. Nuestra solidaridad contigo. Son evidentemente gajes del oficio, tú sabes bien, pero, en fin, estas cosas pasan, uno tiene que tener la cabeza fría para tener que soportar a veces esta clase de infortunios. Sin embargo, lo central aquí es que Fujimori tiene que ir de vuelta al penal Barbadillo. Ojo que el presidente Vizcarra se ha pronunciado en favor de que Fujimori pueda cumplir una prisión domiciliaria. Desde hace mucho tiempo, varios meses en realidad, desde que comenzó este quinquenio, se habló de la posibilidad de un proyecto para que las personas mayores de 75 años, ¿no?, puedan cumplir su prisión en sus casas. Pero ahí había la controversia. Incluso la bancada de Fuerza Popular se mostró en contra de ese proyecto, recordémoslo bien. Gracias, Rob, nuevamente. En 5 días ha dicho el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que la Clínica Centenario tiene que dar el alta a Fujimori, ¿no? Porque de acuerdo a la evaluación que se ha hecho, él puede seguir recibiendo la atención médica a la que tiene que, recibir, valga la redundancia. Lo puede hacer de manera ambulatoria, es decir, que puede hacerlo o recibirla en la prisión. Muy bien, tengo el gusto de presentar a mi invitado esta noche, al primero de ellos. Más adelante viene justamente para hablar del tema Fujimori el doctor Carlos Rivera, abogado del IDL.
pero abrimos el programa con el presidente de la Asociación Civil Transparencia, el embajador Alan Wagner, quien ha tenido el gusto de venir esta noche. Embajador, gracias por estar aquí. Mucho gusto, señor Chincha. Bien, el tema que nos convoca es el del pronunciamiento que ha emitido Transparencia en relación a la Junta Nacional de Justicia y la premura que requiere el país, porque a la fecha no hay todavía un órgano como el Consejo de la Magistratura que designe jueces y fiscales y que además los evalúe. Vamos a hablar de ese tema, es el tema central que nos convoca, pero permítame, por la actualidad, hacer algún repaso somero de los temas que nos apremian. Y el tema más inquietante, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. La corrupción, recordemos, está enfocada en el caso Lava Jato y en el caso Lava Juez, como bien lo decía Gustavo Gorriti, ¿no? Y el caso Lava Jato ahora tiene un entrampamiento, por decirlo menos, luego de la filtración de lo que sería el preacuerdo con Odebrecht de parte del Ministerio Público peruano, además con montos que establece la Procuraduría. Más allá del detalle y las disquisiciones, la filtración como tal, la filtración del documento del preacuerdo, ¿cree usted que busca sabotear el acuerdo? Bueno, sin duda que, en primer lugar, es insólito que en nuestro país estas cosas estén ocurriendo, o sea, que documentos que son reservados por ley se filtren de esa manera, ¿no? En cuanto a la intencionalidad de la filtración, bueno, eso está sujeto a la interpretación de cada quien, pero da la impresión que la intención es esa, ¿no? Es generar una discusión en torno al preacuerdo y eventualmente obstaculizar la firma del acuerdo definitivo. Pero en todo caso yo creo que lo que hay que recordar es que de acuerdo con una ley que fue aprobada precisamente por el actual Congreso, ¿no?, se rigen estos acuerdos de colaboración eficaz. Conforme a esa ley, estos acuerdos son de trámite reservado en el proceso de negociación, son responsabilidad de los fiscales a cargo de los casos, tienen la participación del procurador correspondiente y luego de ser firmados tienen que ser aprobados por un juez. De manera que ese es un procedimiento que está establecido en una ley y que hay que cumplir. Yo creo que la filtración en realidad no va a detener ese proceso y sería un absurdo que eso ocurriera, porque lo que nos interesa a los peruanos es que esta investigación, ¿no?, llegue hasta las últimas consecuencias, es decir, sea completa y permita, ¿no?, bueno, identificar plenamente a quienes delinquieron, ¿no?, y eventualmente a través de los debidos procesos, ¿no?, cumplir, ¿no?, las condenas que puedan recaer sobre ellos. Esto es muy importante para la salud del país, es muy importante para poder sobre esa base, ¿no?, hacer un cambio fundamental en la cultura de nuestra sociedad, que se ha caracterizado, según las encuestas, por una tolerancia hacia la corrupción, ¿no? Hoy día ya la corrupción eso ha cambiado. Es una preocupación central, ¿no? Y esto hay que transformarlo por una cultura de integridad, es decir, una cultura de honestidad. Y eso pasa necesariamente por eliminar la impunidad. Mientras exista impunidad, ¿no?, evidentemente, ¿no?, los ciudadanos no van a creer en la existencia de un sistema de justicia. Esto es indispensable para la salud de nuestro país, para nuestra democracia, de manera que ese convenio debe firmarse, es responsabilidad de quienes la ley así lo establece, ¿no? Claro. Y finalmente tendremos la información que el país requiere. Pero lo que mucha gente se pregunta es, ¿a quién beneficia que este acuerdo se caiga? Ya. ¿Ah? Bueno, como le digo, eso es cuestión de especulaciones. En principio uno diría a quienes podrían ser afectados por la información que Odebrecht va a dar. No sabemos quiénes son. Claro, claro. O sea que hasta ahí lo dejamos. Claro, pero digamos, para cerrar este tema, una idea que está rondando y además se coloca en algunas primeras planas es que es un acuerdo lesivo, es un acuerdo deshonroso, en tanto hay un monto de reparación civil que tiene que pagar Odebrecht, que son 610 millones de soles en 15 años. Entonces dicen, ¿cómo es posible? Y no se menciona en esa idea que está rondando en la opinión pública que aquí se está
digamos, el corazón de este acuerdo son las delaciones, son lo que los altos ejecutivos de Odebrecht, más la data, lo que viene en los servidores, se va a entregar a la justicia peruana. Es decir, esta combinación de ideas y además de medias verdades, ¿qué opinión le merecen? Yo creo que son maniobras para, de alguna manera, obstaculizar la firma del acuerdo. Y eso no lo debemos permitir, ¿no? Claro. Yo creo que debemos ser conscientes como ciudadanos, ¿no?, que es importante para el país, como decía hace un momento, para la salud de nuestra sociedad, ¿no?, el que estas investigaciones lleguen, ¿no?, hasta su total culminación. Eso es lo importante. Lo demás, pues ya se verá, ¿no? Claro. Vamos al tema que nos convoca. Transparencia titula un pronunciamiento que dice: la reforma de la justicia no puede esperar más. De hecho, usted presidió una comisión de personalidades que justamente le propuso al presidente reformas muy claras sobre la reforma del sistema de justicia, luego del tremendo escándalo que el país atestiguó tras la difusión de estos audios, los hermanitos, el Consejo de la Magistratura se echó abajo, en fin, vino el referéndum. Y ahora existe algo que llama mucho la atención, por decirlo menos, que los dictámenes comienzan a retrasarse, comienzan dos comisiones del Congreso a no encontrar sintonía entre una y otra. Hay dictámenes que ya están listos en la Comisión de Justicia del señor Oliva, que integra el partido del gobierno, y la Comisión de Constitución que integra o preside la señora Rosa Bartra. A su juicio, este entrampamiento, ¿a qué nos puede llevar? Es decir, la legislatura se termina en el 30 de 8 enero. días, 9 días, en 9 días. ¿Llegamos a la fecha o es posible que esto se dilate aún más? Bueno, yo quisiera en primer lugar precisar que el pronunciamiento que hemos emitido esta tarde es como resultado de la reunión que tuvo lugar el día de ayer por la tarde en el local de la Asociación Civil Transparencia, de organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en el tema. Fuimos en total más de 40 personas participando para evaluar precisamente la situación que usted menciona. Y efectivamente la preocupación que hay es que el tiempo va quedando corto para que puedan aprobarse las leyes que se requiere, en particular la ley de la Junta Nacional de Justicia, la ley orgánica, ¿no? Porque hasta el momento la Comisión de Constitución no ha tocado ese proyecto de ley, se ha dedicado a más bien elaborar un proyecto de ley sobre la comisión especial, que es el mecanismo que está encargado de llevar a cabo el concurso público para la designación de los miembros de la Junta. Por otro lado, la Comisión de Justicia sí ha culminado la elaboración de un texto, pero hay una diferencia fundamental, pues, entre lo que está haciendo la Comisión de Constitución y lo que ha hecho la Comisión de Justicia. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿y eso cómo se va a resolver finalmente? Ahora, se dice, sí, pasará a pleno, pero en el pleno las discusiones pueden ser interminables. Así es. Y el día 30 de enero concluye, ¿no?, la extensión de la legislatura que dispuso el presidente del Congreso, señor Salaverry. De manera pues que esa es una primera preocupación. Una segunda preocupación que tenemos es la disparidad que existe de criterios entre ambas comisiones. Lo que le decía, ¿no? exactamente. Así es. Y eso evidentemente lo que va a hacer es hacer más difícil la discusión en el Pleno del Congreso cuando los proyectos de las respectivas comisiones se eleven a esa instancia. Pero además también ciertas distorsiones que se están introduciendo, o se han introducido ya en los proyectos de ley correspondientes, que de alguna manera desnaturalizan lo que fueron las propuestas que se hicieron sobre la materia. ¿Cuál es la más grave, a su juicio? En primer lugar, como le decía hace un momento, que la Comisión de Constitución ha decidido partir en dos, ¿no?, el proyecto de ley orgánica sobre la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, y abocarse primero a elaborar una ley sobre el mecanismo transitorio, que es la Comisión Especial, ¿no?, que es el mecanismo para elegir a los miembros de la Junta. Y en cambio,
la ley orgánica de la Junta no está siendo tocada. No hemos visto que haya circulado un predictamen, no ha circulado absolutamente nada, y eso es preocupante. Y por otro lado, en el caso del otro instrumento fundamental para la nueva, para la reforma del sistema de justicia, que es la Autoridad de Integridad y Control, que debe reemplazar a la OCMA y a su correspondiente en el Ministerio Público, está también siendo distorsionada de tal manera de que prácticamente lo que se está aprobando es una suerte de OCMA ligeramente fortalecida, con lo cual no se tiene en cuenta algo muy importante, y es que esta autoridad, tal como fue concebida, primero por la comisión que tuve el honor de presidir, pero luego por el propio Poder Ejecutivo, es cambiar el sistema, ¿no?, sancionador reactivo de la actual OCMA por un sistema moderno, ¿no?, de técnicas de cumplimiento, que es un sistema preventivo, que lo que hace es identificar áreas de riesgo, claro, establecer protocolos para cada una de ellas, tener cuerpos especializados de investigación. Eso, por ejemplo, se está cambiando, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, no vamos a tener el instrumento que necesitamos. Ahora, lo que la gente, incluso algunos en redes mencionan es, oiga, esta Junta puede, de acuerdo a los proyectos, ¿no?, y de acuerdo a cómo está planteada, va a garantizar que los fiscales y los jueces elegidos a partir de ahora, o a partir cuando ya la Junta esté conformada, se diferencien de estos hermanitos que vimos caer en el Consejo de la Magistratura. Es decir, ¿cuál es la valla que se está poniendo para jueces y fiscales en este parteaguas que se ha hecho? Sí. Bueno, eso es algo que tiene que establecerse con precisión, cuáles deben ser las características que deben tener los aspirantes a jueces y fiscales, ¿no? Y eso es lo que debe verificar la Junta cuando los evalúe y finalmente decida nombrarlos o no. Pero vamos más atrás si quiere, ¿no? Vamos a la formación de los jueces y fiscales. Lo que tenemos ahora son egresados de las facultades de Derecho que no han estudiado para ser jueces ni fiscales. Para empezar. Para empezar. Claro. Entonces, y por otro lado, tampoco tenemos una carrera de la magistratura que esté debidamente consolidada, ¿no? La Academia Nacional de la Magistratura es un órgano importante, pero que no es un centro propiamente académico, ¿no? Entonces, algo que debe considerarse, que nuestra comisión no tuvo tiempo de estudiar, sino que simplemente lo dejó apuntado, es que debe irse a una formación integral de jueces y fiscales, ¿no?, y a la conformación de una carrera meritocrática que asegure eficiencia a lo largo de esa carrera, ¿no? Y no es el sistema actual por el cual el antiguo Consejo de la Magistratura o ahora la nueva Junta evalúa cada 6 años, ¿no?, a los jueces y fiscales, o según el proyecto aprobado en la reforma constitucional, además cada 3 años y medio hace una evaluación especial. De manera pues que eso tampoco es el mejor sistema. Para tener jueces y fiscales, ¿no?, probos, capaces, ¿no?, se requiere que sean profesionales, que sean especialistas en el tema, que estudien para eso, y en ese caso, ¿no?, yo, por ejemplo, pienso, es una opinión personal, porque eso luego tendrá que estudiarse, claro, que la Academia Nacional de la Magistratura debería convertirse en una suerte de facultad de posgrado, ¿no?, para los egresados de la Facultad de Derecho, a fin de que a partir de ahí, como ocurre con la Academia Diplomática, ¿no?, puedan incorporarse a las carreras de jueces y fiscales. Mire usted un ejemplo así actual, de suma actualidad, ¿no? Usted menciona justamente la Autoridad de Integridad y Control, que vendría a reemplazar a la OCMA, ¿no? Gracias. Y el jefe de la OCMA actual es un supremo de nombre Vicente Valde, que, dos cosas. Hoy día ha dicho que él se inclina por la posición de que Fujimori cumpla arresto domiciliario. Podrías decirlo. El tema es que la Sala Suprema se ha pronunciado. Entonces, primera cosa, ¿no? Primera cosa, que uno puede estar a favor o en contra del señor Valde, pero no guardar la misma sintonía un jefe de OCMA con lo que dice la Suprema. Y además, los que tenemos memoria, nos acordamos que este señor protagonizó un penoso incidente
gritándole a un policía en plena calle porque el señor quería subir su auto en la vereda del edificio principal del Palacio de Justicia en el Paseo de la República. Y le pegó 4 gritos y le dijo, no sabe usted con quién se mete. A eso me refiero, Sí. ¿no? Que el actual jefe de OCMA tiene estas 2 características. Le he mencionado 2, ahí vas, pero eso es lo que la gente se está preguntando, ¿no? Por eso, y lo que se ha concebido precisamente es que el jefe de esta nueva autoridad de integridad y control sea un especialista en las nuevas técnicas precisamente de lo que se llama compliance en inglés o cumplimiento en castellano, Claro. ¿no? Que son, como explicaba hace un momento, de carácter preventivo. Lo que se busca es prever justamente que surjan situaciones de corrupción en el sistema, ¿no? Para lo cual se cuenta con una serie de técnicas y además de cuerpos especializados que deben trabajar. Y además la importancia de que el jefe de esta autoridad no sea pues ni un juez ni un fiscal, ¿no? Porque si no, entonces viene también el tema del espíritu de cuerpo, sino que sea un experto que sea, ¿no?, designado por concurso público de méritos, tal como está en la propuesta del Poder Ejecutivo. ¿Estarán de acuerdo con eso los magistrados? Ahí percibo ciertas resistencias, ¿ah? Mire, el doctor Prado Saldarriaga emitió un informe favorable sobre este enfoque. Incluso destacó en su comunicación al Congreso la importancia que tenía la aplicación de estos nuevos sistemas de integridad y control, ¿no?, de carácter preventivo, ¿no? Frente a lo que ha venido siendo la OCMA, cuyos resultados están a la vista, ¿no? Es decir, no ha funcionado, ¿no? Ahora, esta resistencia o este retraso en la Comisión de Constitución es parte de un complejo proceso político muy actual que estamos presenciando desde hace largo tiempo, por lo menos en este quinquenio, en lo que va de este quinquenio, ¿no? O por lo menos el comportamiento que muestra la señora Bartra. Sin embargo, ¿qué hacer? Es decir, ¿cuál sería su pronunciamiento, su recomendación, más allá del pronunciamiento que está aquí, que evidentemente lo que pide es que se aprueben los proyectos? ¿Qué decir sobre eso? Porque estamos corriendo contra el tiempo. Es decir, si esto no se aprueba, el señor Oliva decía que se exoneren los proyectos de la comisión que preside la señora Bartra. ¿Es esa una salida? Lo sería, pero como se dice, pues sobre su cadáver va a ocurrir eso, pues no, es decir, la señora Bartra no va a permitir, porque además se ha establecido que en algunos de esos proyectos la Comisión de Constitución es la primera informante, ¿no? Entonces, de manera pues que yo creo que lo que se va a requerir es serenar los ánimos, ¿no?, trabajar, juntar criterios entre las 2 comisiones y disponer del tiempo suficiente para esto. Lo que no puede ocurrir o no debe ocurrir es que llegue el 30 de enero, no se concluya el trabajo, ¿no?, y se postergue hasta la próxima legislatura ordinaria, ¿no?, la consideración del proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Eso sería sumamente grave. De manera pues que o se concluye el trabajo bien hecho, cosa que se ve difícil por la cortedad del tiempo de aquí al 30, o el presidente Salaverry, ¿no?, tendrá que tal vez hacer una nueva prórroga de la legislatura anterior hasta fines del mes de febrero para que pueda concluirse el trabajo. ¿Cree usted que esa sería entonces Yo pienso una que sí. salida? Pienso que sería... ¿Diría usted que eso es lo que tendría que hacer el presidente Salaverry? Pienso que sería lo más conveniente, sí. Pienso que sería lo más conveniente para poder terminar haciendo un buen trabajo, porque si es que se fracasa por alguna razón, ¿no?, y no se tienen unos buenos proyectos para la Junta Nacional de Justicia y un buen proyecto de ley también para la Autoridad de Integridad y Control, nos podemos olvidar de la reforma del sistema de justicia. ¿Tanto así? Porque son los 2 pilares fundamentales de la reforma del sistema de justicia, o sea, del nuevo sistema de justicia, son la Junta Nacional de Justicia y la Autoridad de Integridad y Control. Claro. Entonces, ahora, usted, digamos, percibe cierto afán dilatorio, yo no sé si decir de boicot, en la Comisión de Constitución. Yo no creo, ¿no?, porque eso sería prejuzgar las razones por las cuales no ha avanzado. Yo creo que lo que ha ocurrido es que ha comenzado, o sea, tomó la decisión que acabo de mencionar de partir en 2 la ley y comenzar a considerar una ley orgánica, que así fue propuesta por el Defensor del Pueblo, para la Comisión Especial. Y entonces se ha abocado a ese trabajo
y ha dejado de lado, ¿no?, lo que, digamos, es la preocupación principal, que es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Claro. De manera pues que yo diría que hay que retomar el tema, en realidad, desde el punto de vista de los miembros de la comisión, ¿no?, que trabajamos este asunto, y del propio Ministerio de Justicia, que ha emitido una opinión sobre el particular ante las dos comisiones. El tema de la comisión especial, de este mecanismo transitorio para la elección de los nuevos miembros de la Junta, debiera ser un capítulo de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y con eso se podría avanzar mucho más rápido. Bueno, como usted bien dice, cabeza fría, reflexión. Así es. Esto tiene que salir cuanto antes, porque no tenemos Consejo de la Magistratura, que ahora es o va a ser la Junta Nacional de Justicia, que ellos son además los que tienen que elegir jueces y fiscales probos y honestos, porque usted bien dice, si se fracasa en esto, nos olvidamos de la reforma del sistema de justicia. Gracias, embajador Wagner, como siempre es un gusto tenerlo. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa y regresamos para conversar con el abogado del IDL, el doctor Carlos Rivera, el tema Fujimori, y también vamos a hablar de este asunto que tiene que ver con la señora Marta Moyano, que ha sido, le han dado 2 años de prisión suspendida, entiendo, y además el pago de una reparación de 20.000 soles por difamación agravada. Pero el caso, por lo menos lo que dice la señora Moyano, lo que afirmó y le costó esta denuncia, tenía que ver con que ella señaló a una persona que, según ella, no acreditó pruebas, es verdad, atentó contra la vida de su hermana, recordemos. La revolucionaria Marilena Moyano en Villa El Salvador, un acto cobarde y lamentable. Vamos a hablar tras la pausa con el doctor Rivera, que ya está aquí con nosotros. Venimos, nada está dicho.